Está con nosotros Facundo de Almeida, él es director del MAPI, del Museo de Arte Precolombino, él es licenciado en Relaciones Internacionales, es posgraduado en Gestión Cultural y en Museología también. Así es un especialista en el tema patrimonio, museo, siempre es una referencia en todos estos temas y ha generado en el MAPI, ha generado todo un vínculo con ese lugar allí en la Ciudad Vieja tan intenso, tan pedagógico y tan importante para el mundo de la cultura y de los museos en Montevideo. Y por suerte dio la casualidad, porque es absolutamente casualidad, que estemos hoy hablando con Facundo por este libro, El Poder de la Cultura, que escribió junto a Nathalie Peter Iriogin, que estemos conversando con él porque es un tema vinculado a la gestión cultural, y en esta semana en el que el programa está cumpliendo 24 años, hablar de gestión cultural me parece que está bueno, porque también un programa como este es una suerte de engranaje en el mundo de la cultura, y así también por suerte lo entienden los artistas, los creadores, y bueno, el hecho de la permanencia también es una cosa que nos deja muy contentos, además, porque la audiencia ha respondido por suerte al programa. Entonces, me gusta que estés acá este día, por eso, Facundo, porque nos va a permitir también hablar de un poco de teoría, cuando hablamos tanto de creación y de artistas y de productos culturales. Bueno, a veces detenernos a pensar sobre estas cosas de gestión me parece que es en favor también de los artistas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Es el 8, pero bueno, todo el mes hay que celebrar todo el está mes. bien, esa es la idea. Bueno, contanos, ¿este libro por qué es? ¿Es por necesidad? ¿Es por experiencia acumulada? ¿Por qué El Poder de la Cultura? Bueno, un poco de cada cosa, ¿no? Digo, este libro lo escribimos con Nathalie Peter, como bien mencionaste. Nathalie es diplomática uruguaya. En este momento está destinada en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, está en Washington. Pero nos conocimos hablando de gestión cultural, porque nos conocimos cuando ella estaba destinada en Viena, y yo estaba hace muchos años ya, hace 11 años, y yo estaba de gira, te acordarás, con aquella exposición que produjimos desde el MAPI, que fue Uruguay en Guaraní, que se presentó en el Museo Vaticano, bueno, después giró por distintas ciudades europeas y de Asia. Y en esas vueltas, y acá hay una controversia, porque ella dice que yo caí a la embajada y toqué el timbre sin avisar, y yo digo que había avisado antes con un correo electrónico. El asunto es que lo más probable es que ella tenga razón, porque yo nunca encontré el correo electrónico, así que caí a la embajada sin avisar. Y justamente porque estábamos con esta exposición de gira y para ver de concretar llevarla a Austria. Y ahí nos conocimos. Con lo cual, digo, esto lo recordamos porque en realidad nuestra primera conversación fue sobre diplomacia cultural, sobre gestión cultural. Y a partir de ahí seguimos conversando mucho estos temas. Bueno, generamos una muy linda amistad, pero después, hace unos 5 años más o menos, propusimos a la UDELAR incorporar un curso sobre internacionalización de la cultura en el diploma en gestión cultural, que yo había coordinado en un periodo anterior. Ahí ya no estaba más como coordinador. Y cuando empezamos a preparar el programa del curso, que lo seguimos dictando, de hecho acabamos de terminar de dictar, creo que la 3ª o 4ª edición, ya no me acuerdo, nos encontramos que casi no había bibliografía sobre estos temas, que había muy poca. Y no solamente en Uruguay, sino en general en castellano y en general en inglés también. Bueno, mismo el concepto de gestión cultural es un concepto relativamente nuevo. El concepto, sí, exacto. El concepto de gestión cultural. El de diplomacia cultural más todavía, sí, mucho duda. más. Pero además, si miro los últimos 25 años, también el concepto de industria cultural era un concepto en controversia. Totalmente. Me acuerdo haberlo hablado con totalmente. Stolovich en su momento. Sí, totalmente. Donde el mismo ambiente cultural no aceptaba. No aceptaba, claro. Y entonces, bueno, un poco nació por esa necesidad, digamos. Y también, vos lo dijiste, por experiencia, ¿no? Digo, en el caso de Nathalie, experiencia como diplomática, representando Uruguay, que ha trabajado muchísimo, digamos, no solo obviamente los temas culturales, pero también los temas culturales, con algunas genialidades, como por ejemplo en un momento hizo
una exposición de la instalación Intemperie de Raquel Lestreger en el hall de las Naciones Unidas en Viena, cosa que jamás se había hecho una exposición en ese lugar. Todavía me sigo preguntando cómo la dejaron hacer eso, pero fue tremendo porque, claro, fue instalar, digamos, no solamente una obra de arte valiosísima como esa instalación de Raquel, sino una obra de arte que reflexiona sobre el cambio climático, sobre las consecuencias, digamos, de la naturaleza, digamos, en la vida de las personas, en el centro del debate de estos temas, que es las Naciones Unidas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí ella con una práctica también muy, muy interesante, y por mi parte, digo, también con una práctica en temas de internacionalización, te diría, de toda mi vida profesional, ¿no? Otra vez pensaba, decía, debo haber, tanto cuando vivía en Argentina como luego desde aquí, no sé, gestionado, te podría decir, como 200 exposiciones fuera de las fronteras del país donde estaba viviendo, digamos, ¿no? Entonces, por eso se junta un poco creo que logramos reflejarlo en el libro, la teoría y la práctica, ¿no? La reflexión sobre estos temas y después el cómo hacerlo. Hay, por supuesto, bibliografía. Quiero mencionar a un autor especialmente y hacerle un homenaje, y es a Bruno Podestá, que falleció hace unos días, y al que queríamos mucho y extrañamos mucho. Sí, sin duda. Entonces Bruno tenía un par de libros sobre estos temas. Era el encargado cultural de la Embajada del Perú, exactamente, durante muchos años aquí en Montevideo. Más radicado en Montevideo, además. Sí, claro. Como vos, integrados a la sociedad. Exacto. Entonces, no es que no hubiera, pero digo, nos parecía que faltaba un libro que abordara los dos aspectos, los teóricos y los prácticos, y por otro lado, que recogiera también algo que por ahí estos libros que tienen algunos años ya de publicados, está también Cuestión de Imagen, que es un libro icónico de Claudio Giacomino, que actualmente es el embajador de Argentina en Noruega, pero son libros ya escritos hace unos cuantos años, donde no recogían, por una cuestión cronológica, obviamente, todo lo que ha implicado el impacto, digamos, de la tecnología en las formas de producción, distribución y consumo cultural, que en estos temas es crucial, ¿no? Entonces también queríamos incorporar... Muy bien. Obviamente que es muy, muy oportuno, porque además esto es demasiado dinámico, pero me parece importante hablar de temas, cuando hablamos de estos temas culturales, del tema gestión hemos estado hablando en el programa, se habla relativamente en forma bastante frecuente, pero además, en definitiva, a veces cuando viene cada autor de un libro o de una muestra o de lo que sea, el programa forma parte, como yo decía hoy, es un engranaje para difundir determinada obra, entonces está más o menos claro de lo que estamos hablando. Pero me parece que lo novedoso para el programa, y quiero rescatarlo, es el concepto de diplomacia cultural. Porque ahí se dan dos cosas. Por un lado, y no solo en el tema cultural, pero bueno, estamos hablando del tema de la cultura, es hasta dónde las representaciones diplomáticas, las embajadas, están obligadas a difundir, y cuando hablo de difundir, digo no solo mandar un comunicado de prensa, sino promover, producir, financiar muestras culturales, viajes de autores, en cualquier manifestación artística, hasta dónde es eso. Pero también, por el otro lado, ser una suerte de parabólica, de esponja, para ver qué interés puede tener, en este caso, la cultura uruguaya en determinados países. Claro. Bueno, ahí estás tocando los dos temas que nosotros abordamos en el libro, que también fue una de las intenciones principales del libro, y era, digamos, plantear la diferencia, también similitudes, pero sobre todo la diferencia, porque a veces se confunde entre diplomacia cultural e internacionalización de la cultura. Las embajadas, digo, de Uruguay, de todos los países, digo, esto no es privativo de Uruguay. De hecho, nosotros, si bien tomamos a Uruguay como estudio de caso, todo lo planteamos como un modelo y una metodología traspolable a cualquier país del mundo, y analizamos qué es lo que hacen otros países en el mundo. Pero en definitiva las cancillerías y otros organismos de gobierno que también están involucrados con estos temas
tienen que hacer las dos cosas, ¿no? Digo, cuando hablamos de internacionalización de la cultura, lo voy a decir en difícil y después lo digo en fácil. Vale. En difícil estamos hablando de exportación de bienes y servicios del sector cultural. Lo digo en fácil, por ejemplo, los libros que se venden en el exterior, o cuando alguien en el exterior escucha o baja un tema musical de alguna plataforma, o cuando ve una película, sea en el circuito comercial tradicional o sea una plataforma, o cuando un artista, ahora hablo de servicios, cuando un artista viaja a otro país y da un concierto. Eso es internacionalización, donde el objetivo que tienen los estados, los países, es generarle, digamos, a los artistas mejores condiciones para vivir, para desarrollar su carrera profesional, para tener mayores ingresos. Una tarea de promoción. Digamos. Exactamente. Pero promoción, te diría, yo sé que esta palabra por ahí genera cierta rispidez en el mundo cultural, pero lo voy a decir igual, promoción comercial del sector cultural. O sea, y esto, en el caso de Uruguay, digo, para cualquier país esto es importante, pero en el caso del Uruguay es fundamental, porque como ocurre con otros sectores de la actividad del país, hay un gran problema que es una cuestión de economía de escala, o sea que el circuito es pequeño, somos relativamente pocas personas las que vivimos en Uruguay, entonces, digamos, en otros sectores, pero los artistas en particular, los gestores culturales, necesitan que haya más personas que accedan a esos contenidos culturales para poder vivir mejor, e incluso en algunos casos para que los proyectos sean viables. Pongo un ejemplo concreto. Hay un sector en Uruguay cultural que está absolutamente internacionalizado y que no se explicaría lo que hace si no fuera de esa forma, que es el audiovisual. O sea, cualquier película uruguaya tiene alguna participación internacional, sea como coproducción, sea con un subsidio, sea con la distribución, con lo que fuere. Entonces, el tema de la internacionalización es un tema central, digamos, para el sector cultural uruguayo. Decíamos con Mariana Weinstein, cuando trabajábamos juntos en la Dirección de Cultura, Mariana siempre decía pasar de una platea de 3 millones de personas a una platea de 7.000 millones de personas. Entonces, ese es un tema. Las embajadas, digo, y esto para cualquier país, las embajadas lo hacen, como lo hacen con otros sectores, digo, como ayudan a que se exporte carne uruguaya, sí, claro, o soja, o vino, o productos tecnológicos. Pero es, ¿no? un deber. Es un deber, porque bueno, también sí, claro, porque no, hay quienes que dicen que no, que en definitiva una embajada es una oficina que deberá facilitar trámites, pero que en definitiva la competencia, la promoción y todo es del sector privado. O sea, No, a ver, el sector privado es el que tiene que concretar, hacer el negocio, por decirlo de alguna manera. Ahora, que las cancillerías, y ahora sí lo digo particularmente, la Cancillería uruguaya tiene esa función, es clarísimo, digo, está entre sus misiones y funciones y está en el nuevo Plan Estratégico de Política Exterior que acaba de publicar la Cancillería, es un capítulo que tiene que ver con este tema, ¿no? Entonces, digo, esa cuestión de... Hay otro, yo mencionaba hace un ratito, en este tema, en la internacionalización, hay otras agencias del Estado uruguayo que también tienen competencia sobre el tema, que es la Uruguay 21, por ejemplo, que también trabaja muchísimo en este tema, y por supuesto también la Dirección Nacional de Cultura y sus institutos nacionales, y en el caso mencioné recién del audiovisual, la Agencia del Audiovisual y del Cine del Uruguay, que trabajan mucho también en estos temas, ¿no? El Ministerio de Industria también en algunas cuestiones vinculadas con el diseño, con la artesanía, con el desarrollo de videojuegos, que eso hago un paréntesis del paréntesis, es otra cosa que analizamos en el libro, la estructura, los programas que hay en el Estado uruguayo para acompañar este tipo de temas, que son muchísimos. A veces lo que falta es información, pero no es que, digo, siempre, por supuesto, sector cultural y todos los sectores luchan por mayor presupuesto, pero la realidad es que en el Estado uruguayo hay un entramado de instituciones y de programas con una buena cantidad de recursos y muy potentes para potenciar estos temas. A veces están subutilizados. Y a veces están totalmente. Volviendo al otro que me decías, bueno, la diplomacia cultural ya es sí una competencia estrictamente específica de las cancillerías, ¿no? Y vos fíjate que está pasando algo interesante, porque tradicionalmente en el mundo, en las cancillerías, las áreas que se ocupaban de los temas culturales se denominaban
direcciones, bueno, el rango que fuere, de asuntos culturales, Sí, ¿no? Que eso a veces generaba cierta confusión, podía generar cierta confusión de competencia con los organismos de cultura estrictamente. ¿Qué está pasando en este momento? Que países como Perú, por ejemplo, ya que hablamos de Bruno hace un rato, que es un país que tiene una diplomacia cultural potentísima, tremenda, acaba de cambiar el nombre de su dirección en la Cancillería y directamente le puso dirección de diplomacia cultural, o sea, lo explicitaron, ¿no? México, otro país con una gran diplomacia cultural, lo amplió un poquito más con otro concepto que no es digamos equivalente porque es un poco más amplio, pero contiene dentro de la diplomacia cultural. México acaba de denominar a su dirección o que se ocupa de este tema en la Cancillería como Dirección de Diplomacia Pública, que es un concepto más amplio. Entonces la diplomacia cultural o pública es claramente una competencia de las cancillerías porque lo que busca es, a través de la cultura, o sea, siendo la cultura y otras, la cultura en un sentido amplio, no solamente el arte, lo que busca es que el país tenga mayor influencia en el sistema internacional, ¿no? Y en definitiva que eso ayude a que el país pueda cumplir sus objetivos de política exterior, no solo en materia de internacionalización de la cultura, que es lo que hablábamos recién, sino en un sentido más amplio, ¿no? Objetivos políticos, objetivos económicos, objetivos de atracción de inversiones, objetivos de atracción del turismo. Bueno, en todos esos campos, en el ámbito de la diplomacia cultural, la cultura, digamos, tiene mucho para aportar y mucho para decir. Por eso con Nathalie decimos que esto no es, ni es un libro solo para artistas ni gestores culturales, ni es un tema solo para artistas y gestores culturales, porque es algo que en definitiva tiene incidencia en el conjunto de la población. Las embajadas tienen lo voy a plantear en estos términos quizás un poco duros, pero tienen la obligación de apoyar a todos los artistas uruguayos, por ejemplo, que se presenten en el exterior. A ver, ¿Cómo claro, debería manejarse eso? A ver, porque también muchas veces pasa que puede aparecer alguien que golpea la puerta de una embajada buscando un apoyo, que no necesariamente tiene que ser por dinero, no quiero caer solo en el tema del apoyo económico. Mira, voy a decir, vos lo decís duro, yo lo voy a decir más duro todavía. Hablamos de internacionalización, ese es un tema. Te diría que más bien el tema de internacionalización es competencia de la Dirección Nacional de Cultura de Uruguay 21 y ahí la Cancillería apoya y colabora, digamos. Y sobre todo porque tiene un gran instrumento la Cancillería y las cancillerías, que son esas redes enormes de oficinas en todo el mundo. En el caso de Uruguay son entre 50 y 60 entre embajadas y consulados y misiones permanentes, con gente hipercapacitada, entonces digo, colaboras de ese lugar. Cuando vamos a diplomacia cultural, yo ahí te diría que ni la Cancillería ni las embajadas están para apoyar artistas. Bien. ¿Ah? Están para desplegar estrategias de diplomacia cultural en las cuales determinadas propuestas culturales, y en un sentido mucho más amplio que el artístico, después si querés hablar un poquito de eso, contribuyan, como decía recién, a cumplir los objetivos de la política exterior del país. Por eso son las cancillerías y las embajadas las que tienen que diseñar esas estrategias. Y allí nosotros en el libro proponemos una metodología, porque cuando llegue ese punto uno dice, bueno, fantástico, pero ¿qué tengo que hacer y dónde? Eso en realidad a veces se hace y a veces no se hace. Por eso el libro me parece valioso, porque el libro aparece oportunamente casi como un manual de instrucciones. Te pongo un ejemplo, ya que mencionaste a Austria y a Viena. Hubo hace más o menos 25 años, por iniciativa de uruguayos en Viena, ahí menciono a Julieta Rudich, se formó un grupo un mínimo grupo de artistas, Julieta periodista radicada en Viena durante muchos años, uruguaya de nacimiento y con muchos contactos, y ahí se formó un grupo donde estaba Oscar Larroca y una cantidad de gente, sería una decena. Yo en su momento también estuve allí presente. ¿Y cuál era la idea? Generar un puente entre Viena y Montevideo, porque a nivel diplomático, en aquel momento, estoy hablando del año 2000, no pasaba nada. Entonces se intentó generar un bypass privado
para generar eso. Me consta que Oscar Larroca llegó a exponer en Viena en su momento y hubo otra serie de viajes. No era financiamiento, era decir, bueno, generemos las oportunidades, busquemos un local para la exposición, un instituto para presentar un libro, en fin, ese tipo de cosas. Pero fue una iniciativa absolutamente yo privada. creo que varias cosas. Te decía recién, para no focalizarlo en Uruguay, sino pues esto es algo mucho más general. En diplomacia cultural, los estados, los países, sus cancillerías, sus embajadas, lo que tienen que hacer es determinar cuáles son sus prioridades de política exterior y en qué lugares, ¿no? Y ahí te hago una diferencia. Hay un problema, ¿dónde ubican a la cultura en esas prioridades? No, pero a ver, la prioridad, en ese caso, no es que la prioridad sea la... por eso nosotros separamos claramente la internacionalización de la cultura, que es que los artistas tengan oportunidades en el exterior, con la diplomacia cultural, que es que los estados, a través de la cultura, hagan política exterior. Por eso también el libro lleva la palabra poder, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, te pongo un ejemplo concreto. Hay, no sé, el Festival de Cannes, ¿no?, de cine, en Francia. Desde el punto de vista de la internacionalización de la cultura, o sea, de generar oportunidades para el sector audiovisual, es importantísimo. Y de hecho, el Estado participa activamente a través de la CAU, por supuesto con apoyo de la embajada, pero quien lidera eso es la CAU. ¿Por qué? Porque tiene un mercado también de cine que es importantísimo a la hora de lograr la exportación, la inserción y la promoción en el mundo de las películas, ¿no? Entonces, ese es un rol que claramente cumple la CAU en ese lugar. Desde el punto de vista de la política exterior del Uruguay, Cannes no tiene una relevancia política en términos de política exterior, ¿no? Pero sí por ahí otros lugares, ahora hay autoridades de la Cancillería que están viajando por distintos países del mundo, donde no necesariamente hay estos focos, como puedo mencionar en Cannes, que es un foco, digamos, de internacionalización de la cultura bien concreto, o los mercados de música, por ejemplo, que están tal vez en ciudades o en lugares que desde el punto de vista de una estrategia de política exterior no son los prioritarios. Y ahí hay que trabajar la internacionalización, que vuelvo a repetir, eso es más bien competencia del MEC, en el caso de Uruguay, y de los ministerios de cultura en el caso de los otros países. Pero hay otros lugares, otros destinos, que sí pueden ser prioritarios para los países por distintas razones, ¿no?, donde ahí las cancillerías, digamos, trabajan a través de la cultura una presencia, fortalecen la presencia en esos lugares por un tema de política exterior. Mencionaba el caso de Raquel en la exposición en la sede de Naciones Unidas. Desde el punto de vista de la internacionalización de la cultura, o sea, de que le salgan oportunidades de vender su obra, por decirlo así, a Raquel, ese lugar no era el lugar más interesante que había. Era preferible ir a una bienal de arte, a una galería comercial. Cuando el público específico... Claro, exacto. Ahora, desde el punto de vista político, eso fue importantísimo. ¿Por qué? Porque el país tiene una posición muy clara en materia de medio ambiente, de protección del medio ambiente, digamos, vinculado con el tema del cambio climático y demás. Entonces, eso se puede decir con discursos, que está muy bien, en documentos, en declaraciones, digo, eso es el ámbito político. Pero si eso también lo dice un artista, desde el punto de vista del posicionamiento del país en ese tema, es importantísimo. Entonces, por eso es que nosotros planteamos con tanta claridad esta diferencia entre diplomacia cultural e internacionalización de la cultura, ¿no? Entonces, las cancillerías lo que hacen es política exterior. Los ministerios de cultura apoyan a los artistas para que internacionalicen su obra. Esto no quiere decir que no haya convergencia en muchísimos de estos temas, y de hecho por eso trabajan en forma conjunta, y acá también muchísimo, ambos ministerios, pero esto ocurre en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y a eso también se suman, como en el caso de Uruguay, pero esto también pasa en otros países, las agencias de promoción de las exportaciones, de las inversiones y demás. Tal vez lo que también intentamos aportar con este libro es esa especificación, esa determinación de qué es lo que tiene que hacer cada uno.
Y aparte, intentamos, y creo que lo logramos, que fuera un libro legible para todo el mundo. No, lo es pero con un equilibrio que es lo más difícil en estos casos, pero que es que por otro lado tenga un respaldo científico muy fuerte. Bueno, está la conexión Taurus de la editorial, sí, y eso te obliga a tener un marco teórico importante. Entonces, ahí nosotros por un lado hicimos un análisis teórico, sobre todo en el tema de la diplomacia cultural y las teorías de las relaciones internacionales, o sea, cómo juega esto desde el punto de vista teórico. Después lo analizamos en forma práctica, o sea, qué pasó sobre todo desde fines del siglo XIX, cuando las relaciones internacionales se independizan como disciplina, digamos, qué pasó en el mundo. Y bueno, nos encontramos que todo el tiempo, y lo voy a decir rápidamente, digo, esto está muy bien explicado, bien explicado en el libro, entiendo, todos los países utilizan la diplomacia cultural, todos, independientemente del tamaño de sus territorios, de sus regímenes de gobierno, de la ideología, del poder económico que tengan, del poder militar que tengan. O sea, todos los países que son relevantes en el sistema internacional o que quieren ser relevantes en el sistema internacional utilizan la diplomacia cultural. Y después, por otro lado, que esto fue un hallazgo interesante, en eso, por lo menos una primera etapa lo trabajó más bien Nathalie, que fue encontrar un análisis, un índice que se publica todos los años sobre la percepción que tienen unos países sobre otros y también sobre sí mismos, ¿no? Logramos acceder a los datos granulares de Uruguay, o sea, tener las respuestas crudas de cada país, en cada país del mundo, qué es lo que opinan de Uruguay, en un análisis muy profundo que hace este estudio, que son 35 indicadores agrupados en 8 dimensiones, que van desde temas culturales hasta temas de comercio, hasta temas de gastronomía, temas de turismo, bueno, una cantidad de cosas que no me voy a extender ahora, pero que permiten generar un ranking con una posición de decir, bueno, este país en términos, no quiero ponerme muy técnico, pero lo que se conoce como soft power, o sea, poder blando, su posicionamiento es este. Y entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, para el caso de Uruguay, que cosas que parecen obvias y de sentido común, pero es muy distinto cuando uno las demuestra científicamente. Uruguay está, voy a afirmarlo y después lo explico, está muy bien posicionado porque está en el puesto 66 de 190 países, ¿no? Y uno dice, bueno, podría estar más alto, somos un país prestigioso. Bueno, y ahí es lo que nosotros descubrimos con este estudio, y es que efectivamente Uruguay no es un país que tenga un problema de desprestigio, que sí tienen otros países. Uruguay es muy bien considerado, pero ¿qué es lo que pasa? Es desconocido en muchos lugares. O sea, de los 190 países, Uruguay es conocido. O sea, ¿qué quiere decir conocido? Que las respuestas son estadísticamente relevantes en 50 países. Uh-huh. O sea, que hay 140 países que no conocen Uruguay, por decirlo rápidamente. No estamos en su radar. Exacto. Entonces, ¿eso qué hace? Que a pesar de que en esos 50 países el conocimiento y la valoración sobre Uruguay sea altísima, en el ranking final no logra, digamos, estar en las primerísimas posiciones, pero logra una posición muy alta a pesar de tener respuesta cero, digamos, en 140 países. Uh-huh. Y esto lo que permite, por eso nosotros proponemos una metodología que, si bien lo hicimos con el estudio de caso Uruguay, es una metodología aplicable para cualquier país del mundo. Esto permite, por un lado, tener un diagnóstico, saber dónde estamos parados, ¿no? Esto es esa pregunta, ¿viste?, que se hace mucho cuando alguien viene de afuera. Bueno, ¿cómo nos ven? Sí. Bueno, esto cómo nos ven es la respuesta a esa pregunta, pero con datos científicos y país por país. O sea, y tema por tema. Señales en los programas de radio, en radios como Sarandí, las radios periodísticas, alguien viajaba al exterior y venía, era convocado a una entrevista para eso. Para ver cómo nos ven. Exactamente, bueno, no cómo te fue en el viaje, cómo nos ven. Bueno, este libro responde con estadística. De la identidad de los uruguayos. Bueno, y ahora voy a decir algo también que aparece en las estadísticas. Responde esta pregunta estadísticamente. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, es bien interesante porque para pensar tanto para la internacionalización como para la diplomacia cultural, bueno, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo estamos parados en este tema? La segunda cosa es un poco para esto, ¿no? Para diseñar, por un lado, políticas públicas, pero por otro lado también para diseñar las estrategias de internacionalización de los artistas y los gestores culturales. Decir, bueno, a ver, ¿en qué países tenemos ya un mejor posicionamiento de Uruguay como para arrancar nuestras carreras, nuestros proyectos y demás?
Y después para evaluar, porque como esto se publica todos los años uno puede saber cómo ha sido la evolución en estos distintos temas de la percepción que hay sobre los distintos países en los otros. Y una cosa que también yo creo que es bastante de sentido común, pero es distinto verlo en números, y es que en estos países donde Uruguay tiene un enorme reconocimiento, un enorme prestigio, la valoración sobre Uruguay es más alta que la valoración que los propios uruguayos tienen de sí mismos. Interesante. Lo cual, tanto para la internacionalización como para la diplomacia cultural, eso es un problema tremendo. Claro. Porque si nosotros mismos no nos convencemos del valor de lo que tenemos, es muy difícil proyectarlo hacia el exterior. Sí. Entonces yo creo que también ahí hay que hacer un trabajo, te diría hasta psicológico. Sí, no, es verdad, es impresionante. Y por otro lado, digo, lo que también detectamos en el libro es que Uruguay, con el 0,03% de la población mundial, muy poquito, tiene una desproporcionada presencia en el mundo cultural en un sentido amplio. Me refiero al deporte, a la ciencia, al arte, a la intelectualidad. Y ese es un valor que tenemos que... Es un capital tremendo. Impresionante. Claro. Tremendo. El asunto es que, analizando estos datos, nosotros lo que nos damos cuenta es que no lo reconocemos como sociedad. Y ahí viene, y con esto, ya cerca del final, porque además lo tratan en el libro, que son los conceptos, lo que decías hoy al pasar, unas palabras que no gusta mucho, el concepto comercial, el concepto del marketing. Ustedes hablan de lo que es ideal y de lo que, ¿no? Y la realidad, etcétera, etcétera. Yo creo que las nuevas generaciones han incorporado ya este tipo de conceptos, pero igual sigue siendo muy, muy difícil en algunos ámbitos el introducir estos conceptos de tiene que funcionar comercialmente, tenemos que poner publicidad, tenemos que tener presencia en medios, en redes, etcétera, marketing, gestión, etcétera, etcétera. Y creo que tiene que ver con eso también. Tenemos un umbral de valoración tan bajo sobre el trabajo que hacemos, que en definitiva, a la hora de plantear esas herramientas internacionales, nos cuesta. Sí, sí, totalmente. Por eso nosotros incorporamos una cuarta parte del libro, que es un manual práctico de cómo diseñar e implementar un proyecto internacional. No nos queríamos quedar solo ni con la teoría, ni con el análisis de la realidad, sino que queríamos también hacer una propuesta a partir de nuestra experiencia, sobre todo, y decir, bueno, esto se hace así, o por lo menos nosotros entendemos que se hace así. Esa cuarta parte del libro, bueno, podría ser un libro nuevo, distinto, pero no quisimos dejar de darle una posibilidad de uso práctico para gestores culturales, artistas y demás a este libro. Por eso se llama manual, ¿no? Manual de internacionalización de la cultura, esa cuarta parte, para que sea bien práctica. Y vos mencionaste con tu anécdota personal de Viena un tema que también quiero mencionarlo, que para algunos aspectos puede ser un problema para el país, pero para la internacionalización y para la diplomacia cultural es otro capital tremendo, que es la diáspora que tiene Uruguay. Claro. Hay casi 1 millón de personas que viven, uruguayos que viven en el exterior, que desde el momento en que van caminando por la calle tomando mate, están haciendo promoción de la cultura uruguaya sin hacer nada, solo con el mate en la mano. Pero aparte, en esa diáspora hay gente importantísima. Algunos de los mejores artistas uruguayos están viviendo en el exterior. Algunos de los mejores intelectuales uruguayos, por supuesto también los hay acá, pero digo, hay gente valiosísima en el exterior. Y no muchos tienen el vínculo permanente. Tienen el vínculo permanente. Yo creo que hay que fortalecer ese vínculo tanto desde el Estado, pero también desde el punto de vista de quien va a encarar un proyecto particular y personal y privado de internacionalización. Decir, bueno, a ver, ¿qué uruguayos están en ese lugar que están haciendo cosas parecidas a las mías, ¿no? Digo, hay figuras tremendas. Digo, ayer le dieron por segunda vez el premio Sor Juana Inés de la Cruz a Fernanda Trías en la Feria Libre de Guadalajara. Solo 2 personas en la historia de la feria ganaron 2 veces el premio, una escritora mexicana y Fernanda. Sergio Blanco está en este mes y medio que pasó, estrenó en Grecia, en Estados Unidos, en Portugal, en todos lados. Rimer Cardillo en Estados Unidos. No sé, me podría pasar todo el día mencionando
uruguayos, arquitectos que son decanos en facultades, y o sea, vincularse, fortalecer ese vínculo con la diáspora es importantísimo, porque es una puerta de entrada fenomenal. Y aparte, también para los artistas que salen, esto hablando estrictamente de internacionalización, sobre todo en aquellos lugares donde la presencia de uruguayos es más fuerte, lo voy a decir así, un mercado específico. O sea, si sale, por ejemplo, un grupo de música uruguayo, por mencionar algo, una obra de teatro, y va a Argentina o va a España, o a Estados Unidos, los lugares donde hay colonias uruguayas más importantes, llena un estadio solo con los uruguayos, ¿no? Solo con los uruguayos. La gira que hizo Luma Morejo, Canadá, ¿no? Ahora, por ejemplo. Entonces, un poco el sentido del libro era ese, o sea, analizar el tema, darle respaldo científico, o sea, no hacer afirmaciones en el aire, sino darle respaldo con datos, pero después hacerlo eminentemente práctico para que sea un manual que les sirva a quienes trabajan en estos temas para llevar adelante proyectos. Y cierro con esto: nos ha pasado una cosa muy, muy curiosa que no nos hubiéramos imaginado, y es que se ha transformado en un libro para regalar. La gente regala nuestro libro. El otro día fui a un cumpleaños y estaba allí en el cumpleaños, le traen de regalo un libro al homenajeado, lo abre y era nuestro libro. Bueno. Y así que bueno, esa es una cosa que no nos hubiéramos imaginado, y ahora se vienen las fiestas, así que está bueno para regalar. Me parece buenazo. El poder de la cultura, teoría y práctica en el escenario internacional. Natalie Peter Irioguín y Facundo de Almeida son los autores, editado por Taurus, así que lo pueden regalar, pero además sobre todo leerlo y llevarlo a la práctica. De eso se trata, porque ahí creo que una buena práctica de los consejos de acá, voy a decir una frase muy, muy repetida: ganamos todos. Totalmente. Gana el país, gana el artista, ¿no? Gana el público nuevo que se acerca a ese hecho cultural. Así que, bueno, felicitaciones, Facundo, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, hasta pronto.